El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7. Jesús reprende a los escribas y a los fariseos. Y se acercaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Los líderes religiosos estaban alarmados cada vez más con la popularidad enorme de Jesús. Los cuales viendo, Significa que buscaban seriamente alguna falta por la cual podrían acusarlo. a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. No tuvo nada que ver con la limpieza sanitaria. Los fariseos enseñaron que los demonios, invisibles, podrían sentarse en las manos de alguien y por consiguiente, si las manos no fueran lavadas, los demonios podrían ser ingeridos. Porque los fariseos y todos los judíos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, La religión ceremonial. teniendo la tradición de los ancianos. Esta tradición era del hombre y no tenía nada que ver con Dios, como son muchas tradiciones en la iglesia moderna. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Desperdiciaban una cantidad excesiva de tiempo en participar en esta tontería. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavado de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de las mesas. Tenían un cierto modo de religioso de lavar estas cosas, que no tenía valor alguno. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, Significa que ellos siguieron preguntándole, le exigían una respuesta. ¿por qué sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Todo fue pura exhibición externa, y puso a Cristo en conflicto directo con estos líderes religiosos. Y respondiendo, él les dijo, Sigue hasta el final del versículo 13 y constituye una respuesta alarmante que no tiene pelos en la lengua ni anda con rodeos. hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Echó esto en sus caras. Hipócritas realmente dicen en griego, ustedes los hipócritas, lo cual significa los excepcionales hipócritas de todos los tiempos. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Iba directamente al grano al que la verdadera salvación es y no es. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, el lavado de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Fue dicho con sarcasmo. Lavaron tazas y ollas, pero no sus corazones. El lavado ceremonial de sus manos no podía quitar la culpa que los manchó. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Era un rechazo calculado y deliberado. Porque Moisés dijo, Se volvió su atención a la palabra de Dios. honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre, morirá la muerte. Es merecedor de la muerte. Y vosotros decís, En contraste absoluto con la palabra de Dios. basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán. Quiere decir, ofrenda mía a Dios. Todo aquello con que pudiera valerte será libre. Los fariseos tenían la costumbre de afirmar que estaban dando sus posesiones materiales al templo, lo cual los exoneraba de la responsabilidad hacia sus padres, con un sacerdote corrupto que después se lo devolvía por un pequeño porcentaje. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. A tales extremos hicieron estos codiciosos escribas y fariseos que desesperaban a sus víctimas, que eran sus padres ancianos, sin dejarlos una manera de cuidarse por sí mismos. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Jesús acababa de clavarlos con el quinto mandamiento. ¿Qué disteis? Significa que sus glosas de la palabra habían venido de hombres y no de Dios. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lo que Cristo dio como ejemplo era solo la punta del témpano proverbial. Jesús explica lo que contamina. Y él, llamando a toda la multitud, Él llamó a la gente más cercana para que pudieran oír bien lo que él decía. les dijo, oídme todos y entended. La gente tiene una alternativa. Pueden escuchar a él o a estos fariseos y escribas hipócritas. Sucede lo mismo en la actualidad. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Se refiere al alimento, no bebidas alcohólicas, narcóticos, venenos o tabaco.
etc. Mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Es evidente que lo que sale del corazón es lo que existe en el corazón. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El Señor le dice a la gente que tienen una alternativa. Ellos pueden escuchar a Él o a los fariseos, pero no a ambos. Y apartado de la multitud, Después de enseñar a la gente, habiendo entrado en casa, probablemente la casa de Pedro, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. en cuanto a lo que le entra a un hombre y lo que sale de su corazón. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Demuestra un poco de desilusión de parte de Cristo con respecto a sus discípulos. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Presenta lo contrario de lo que los fariseos y los escribas enseñaban. Porque no entran en su corazón, El alimento no es espiritual. sino en el vientre, y después se elimina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Se refiere al sistema digestivo y el sistema de eliminación del cuerpo humano. Pero decía, que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Un corazón malo produce acciones malas. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, La necesidad de la creación de un nuevo corazón, esto es, un nuevo hombre, aquí se declaró. los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las sensualidades, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Esta declaración de Cristo destruye la creencia de que el corazón natural es bueno y hace que los esfuerzos modernos resulten como tonterías para mejorar la naturaleza humana. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Expresa el resultado de la caída y la necesidad absoluta del nuevo nacimiento. La sanidad, el pan de los hijos. Y él levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Tiene la idea del texto griego que él no solamente se cruzó la frontera al territorio gentil, sino que se adentró en lo más profundo del corazón de aquel país. Y entrando en casa, hizo que nadie lo supiese, mas él no pudo esconderse. Porque una mujer, Esta es la razón por la cual él vino. cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego cogió de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, Una gentil, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. espíritu demoníaco. Pero Jesús le dijo, Comienza la odisea que representará una de las mayores demostraciones de fe que jamás haya sucedido. deja primero que se sacien los hijos, Tiene referencia a Israel. porque no está bien Apropiado. tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús usó la palabra que se refería a pequeños perros favoritos. Y respondió ella y le dijo, Demuestra un nivel de fe que debiera ser una lección para todos los creyentes. sí, Señor. La palabra Señor, en el texto griego, como la que usa la mujer, no se refiere a la deidad o de que Jesús es el Mesías judío. Ella tenía escaso conocimiento de esto. Ella, en cambio, usa la palabra Señor en el sentido de que Jesús es una persona importante, etc. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. La coloca ya en la posición de fe, una posición que le permite recibir. Entonces le dice, por esta palabra, Porque usted ha adoptado una actitud humilde. ve, el demonio Espíritu demoníaco ha salido de tu hija. significa que está fuera y se quedará fuera. Es una curación permanente. Y cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echada sobre la cama. Se refiere a un reposo tranquilo que indicaba que antes no había sido fácil refrenarla. Jesús sana a un tartamudo. Y volviendo a salir de los términos Las fronteras. de Tiro y Sidón, él vino al mar de Galilea, por medio de los términos Las fronteras. de Decápolis, Él estaba ya en un lado oriental del mar de Galilea. y le traen un sordo y tartamudo. Indica las dificultades normales del sordo. Y ellos Los amigos del hombre sordo. le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomando la parte de la multitud, Había un motivo para esto. metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo,
tocó su lengua. Él probablemente escupió en su dedo primero, tocó la lengua del hombre y luego puso ambos índices en los oídos del hombre. La saliva representó su vida perfecta. Y mirando al cielo, Toda ayuda viene desde arriba. él gimió. Habla del dilema terrible debido a la caída, en la cual el hombre ya se encuentra. Y le dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Expresa una orden. Y luego Inmediatamente, fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. simboliza en lo físico lo que transcurre en lo espiritual, en cuanto a la salvación del alma. Y les mandó Ordenó, que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más él les mandaba, tanto más y más lo publicaban. Y en gran manera se maravillaban, lo que Jesús había hecho estaba más allá de su comprensión. diciendo, bien lo ha hecho todo. Significa en el griego que dijeron esto, y siguieron diciéndolo repetidas veces. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Su vida entera en la tierra era una manifestación de bondad continua y conectada.